Buenas tardes. Les vamos a hablar ahora brevemente de la historia del Programa de Salud Renal de Uruguay, de sus principales resultados, haciendo principalmente hincapié en la metodología. Bueno, el Programa de Salud Renal de Uruguay se inició en el año 2004 a iniciativa de la Sociedad Uruguaya de Nefrología y de la Facultad y la Cátedra de Nefrología, y fue apoyado desde el inicio por el Fondo Nacional de Recursos y por el Ministerio de Salud Pública. Tiene al día de hoy aproximadamente 24.500 pacientes con enfermedad renal crónica registrados, y en él participan 156 nefrólogos y 49 grupos de salud renal, distribuidos en todo el país, tanto en el sector público como en el sector privado. El objetivo general del programa fue mejorar la calidad asistencial en todas las etapas de los pacientes con enfermedad renal crónica. La población objetivo es la población con enfermedad renal en todas sus etapas, y también la población de riesgo hacia la cual se realizan actividades más de tipo educativo para mejorar el control de los factores de riesgo vascular. Se han dado charlas a lo largo de todo el país sobre la enfermedad renal crónica, más de 50 charlas en todos estos años, en los distintos departamentos. Se han conformado grupos de salud renal integrados por nefrólogo, por nutricionista y por enfermera o licenciada de enfermería, que trabajan en forma conjunta para mejorar la calidad asistencial. Se hacen actividades educativas hacia la población regularmente, sobre todo el Día Mundial del Riñón, que se festeja en nuestro país, o se conmemora en nuestro país desde el año 2006, y se han hecho varias guías de enfermedad renal crónica, tanto para médicos como para enfermería, incluso guías de salud renal en el área pediátrica. El programa de salud renal comenzó en la zona oeste de Montevideo, en el área de referencia del Hospital Maciel, como un piloto que luego se extendió a todo el país progresivamente. Un aspecto muy importante es la captación precoz de pacientes con enfermedad renal crónica, y para eso se ha trabajado en dos líneas. Uno es a través de un decreto presidencial del año 2009, que se determinó como obligatorio la realización de la creatinina en el carnet de salud, tanto para los pacientes diabéticos como para los hipertensos, y que está vigente al día de hoy. Y la otra es informar el filtrado glomerular junto al valor de creatinina, que ha permitido diagnosticar más pacientes que antes se subestimaban con diagnóstico de enfermedad renal crónica. Se trabaja, como vimos, con guías y objetivos terapéuticos: presión arterial menor de 140, en los diabéticos glicemia preprandial de 80 a 120, hemoglobina glicosilada menor de 7%, colesterol LDL menor de 100 para las etapas 1 y 2 y menor de 70 para las etapas 3, 4 y 5, bloqueo del sistema renina-angiotensina para el control de la presión arterial y sobre todo como antiproteinúricos, tratamiento de la anemia, mantener niveles normales de fósforo, calcio, fosfatasa alcalina y PTH, mantener un pH sanguíneo normal con un bicarbonato venoso mayor de 22, cesación del tabaquismo, realización de ejercicio y mantener índices de masa corporal dentro de la normalidad. El Fondo Nacional de Recursos garantiza, cuando falta en la institución pública o privada, garantiza los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, garantiza las estatinas, y en las etapas iniciales del programa de salud renal proveyó tirillas de hemoglucotés y
la realización de microalbuminuria en los pacientes diabéticos, que ahora sí está extendido a todo el país. La enfermería, las enfermeras y las licenciadas juegan un rol clave en el programa, en la organización, en la educación de los pacientes y en la captación temprana de los pacientes. El laboratorio también juega un rol importante en el programa, mediante la información, el informe del filtrado glomerular junto con el dato de creatinina y la edad, y así como la determinación de la proteinuria, se lleva un registro centralizado e informatizado de datos en el Fondo Nacional de Recursos, tanto de la situación al ingreso de los pacientes como en la evolución de los pacientes, y esto ha permitido un diagnóstico significativo en cuanto a datos fuertes como el fallecimiento, la insuficiencia renal extrema, los eventos cardiovasculares de los pacientes en su evolución. También hay un sistema informatizado de alarmas que avisa a los grupos cuando los pacientes están atrasados en consulta, y en forma automática el Ministerio de Salud Pública avisa sobre los pacientes fallecidos que están en programa de salud renal, y el Fondo Nacional de Recursos avisa sobre los pacientes que han ingresado a diálisis estando en programa de salud renal. Anualmente se hace una reunión de indicadores del programa para analizar los indicadores de cada grupo, y en un plan de mejora continua desde el año 2004 hasta la fecha. Y ahora brevemente les queremos mostrar algunos resultados del programa, que es lo que permite realizar el registro, así como muchas otras cosas. Cuando hicimos este corte había 21.800 pacientes en programa de salud renal. La edad promedio era 68 años, el 57% eran de sexo masculino, el 35% eran de salud pública, el 51% eran de Montevideo, el tiempo promedio de seguimiento por paciente fue de 4 años y medio, tenían proteinuria mayor de 0,3 gramos por día el 18%, y las etapas de enfermedad renal crónica más frecuentes eran la etapa 3, 58%, y la etapa 4 y 5, 25%. Las nefropatías más frecuentes eran la vascular, 47%, y la diabética, 13%. Acá se puede ver la fuerte asociación que hay entre la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal. Ustedes vean aquí que a medida que progresamos en las distintas etapas de la enfermedad renal, vean cómo aumenta la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, acá podemos ver cómo aumenta la prevalencia de la cardiopatía isquémica, cómo aumenta la prevalencia de la insuficiencia cardíaca, cómo aumenta progresivamente la prevalencia de la ACV. Acá podemos también analizar cómo mejora el control de los factores de riesgo vascular después que los pacientes ingresan al programa de salud renal. Por ejemplo, el porcentaje de pacientes con presión sistólica menor de 140 pasó de 59% a 66%, el porcentaje de pacientes con tabaquismo que fumaban pasó de 6,4 a 3,3%, el control de la hemoglobina glicosilada menor de 7% subió de 50% a 59%, o el colesterol menor de 200 pasó de 57% a 69%. También acá podemos ver, analizando valores históricos de creatinina antes del ingreso al programa de salud renal, se pudo ver la pérdida anual de filtrado glomerular que tenían los pacientes antes de ingresar al programa de salud renal, que promedialmente eran de 2,51 mililitros por minuto por año, y después que ingresaron al programa la pérdida fue mucho menor, de 0,64 mililitros por minuto por año en promedio. Acá les queremos mostrar un panorama global de qué ocurrió con los pacientes una vez ingresados al programa. De estos 21.000 pacientes,
A los 4 años y medio fallecieron el 22%, 6% ingresaron a diálisis, después tuvieron progresión rápida un 9%, progresión lenta un 16%, el 36% estaban estabilizados y había un 11% que estaban vivos sin insuficiencia renal extrema, pero perdidos de seguimiento. La tasa de insuficiencia renal extrema fue de 1.8 cada 100 pacientes año, la tasa de muerte fue de 5.9 cada 100 pacientes año, y la tasa de nuevos eventos cardiovasculares fue de 8 cada 100 pacientes año. Como podemos ver, la tasa de mortalidad fue prácticamente 3 veces mayor que la tasa de insuficiencia renal extrema, y la tasa de nuevos eventos cardiovasculares fue de 8 veces mayor que la tasa de insuficiencia renal extrema. Es decir, que esta población de pacientes con enfermedad renal crónica tienen muchas más chances de morir o de tener un nuevo evento cardiovascular y de ingresar a diálisis, por lo cual la prevención no solo es de la enfermedad renal, sino, como vamos a ver, la prevención es de nuevos eventos cardiovasculares y de muerte. Acá, en este gráfico, analizamos al final del seguimiento dos poblaciones. Una población que fue seguida regularmente en el programa de salud renal, y otra segunda población que ingresó al programa con enfermedad renal crónica, pero que fue perdida de seguimiento. Esta es la población, es la que denominamos sin seguimiento, y el riesgo combinado de muerte y de insuficiencia renal extrema, ajustado para la edad, el sexo, el diagnóstico nefrológico, las comorbilidades vasculares, el filtrado glomerular y la proteinuria inicial, fue 38% menor en la población con seguimiento regular en el programa que la población perdida de seguimiento. Por tanto, esto es otra evidencia de la importancia de un seguimiento sistematizado en un programa. Actualmente, el 40% de los pacientes que ingresan a plan de hemodiálisis crónica están seguidos en el programa de salud renal. Ha aumentado progresivamente en el tiempo, y acá podemos ver un segundo análisis muy interesante, y es el siguiente. Analizamos en el grupo 1 630 pacientes que ingresaron a plan de hemodiálisis crónica, que tenían seguimiento en el programa de salud renal, de por lo menos en el año previo con nefrólogo. Un segundo grupo de 2.109 pacientes que tenían seguimiento nefrológico en el año previo, pero no estaban en el programa de salud renal, y había 1.985 pacientes que ingresaron a diálisis sin ningún seguimiento nefrológico previo. Y analizamos cuál fue la edad de ingreso a tratamiento sustitutivo de estos pacientes, y vimos que en el grupo 1 fueron 68 años, en el grupo 2 65 años cuando ingresaron a diálisis, y en el grupo 3 61 años. Estas diferencias de edades fueron estadísticamente significativas, fueron independientes del tipo de la etiología de la enfermedad renal crónica previa al momento del ingreso a diálisis, es decir, que estas diferencias etarias también se mantuvieron aún en los diferentes diagnósticos de nefropatía. Y si tenemos en cuenta que un paciente que ingresa a diálisis determina un gasto para la sociedad y por paciente de $25.000, el Fondo Nacional de Recursos gasta 1/3 de sus $200 millones anuales en mantener a la población en diálisis y en trasplante. Acá vemos la importancia de prevenir de la prevención de la enfermedad renal crónica. Un paciente que no ingrese a diálisis es un ahorro muy importante para el país y para el paciente en cuanto a comorbilidades y calidad de vida. Bueno, agradecer y reconocer a todos los nefrólogos que trabajan actualmente y históricamente en el programa de salud renal, y también reconocer a los profesores Nelson Masucci y Emma Schwett,
que fueron los mentores del programa y fundadores y profesores de todos nosotros, a los cuales los recordamos con mucho cariño, afecto y admiración. Bueno, muchas gracias.